Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, el webinar de hoy, ¿sí? Vamos a hablar sobre el rol del mediador, ¿sí? En el webinar anterior hablamos sobre la ética del mediador, ¿sí? Sí, hablamos sobre qué ocurría cuando en ciertos momentos de la mediación, ¿sí? El mediador debía tomar una decisión sobre qué hacer, qué no hacer, hasta dónde, hasta qué lugar, eh, hasta qué momento, ¿sí? Eh, cuándo parar, qué sí, qué no, ¿sí? Y vimos eh, que por ahí era un poco más fácil cuando estaba regulado en la ley, ¿sí? Donde hablamos de la ontología profesional, que son las normas que rigen una determinada profesión, ¿sí? Y bueno, qué pasaba en el caso de cuestiones morales que no estaban reguladas, ¿sí? Y que bueno, ahí entraba la ética, y que es la reflexión sobre esa moral, ¿sí? Y bueno, a veces había contraposición o juxtaposición de valores, de, el mediador tenía valores diferentes a los mediados, entonces, ¿qué hacíamos en ese caso? ¿Sí? Aplicando a la ética, hablando de la ética. En este webinar, ¿sí? Vamos a hablar del rol del mediador y yo lo dividí en dos partes, ¿sí? Como para que nos quede bien claro que el mediador, ¿sí? Eh, acá en esta diapositiva, ¿sí? Va a tener que velar, o va, acá lo puse yo como que es el guardián del proceso, ¿sí? Primero vamos a hablar de esa parte, y cómo el mediador va a tener que cuidar el procedimiento de la mediación, ¿sí? Que este se cumpla, y acuérdense, lo hablamos en el webinar pasado, y se los vuelvo a repetir y se los voy a decir las veces que sea necesario. El mediador, ¿sí? Se va a centrar en que se cumpla el proceso, ¿sí? Nunca, pero nunca va a tomar participación, nunca va a participar en la decisión, en el acuerdo al que lleguen las partes, ¿sí? El mediador guía, el mediador orienta, pero el mediador ya, ¿sí? No va a siempre las personas que mediamos, a quienes mediamos, van a caer en la tentación de preguntarnos, y nosotros, bueno, tendremos que dejar de lado nuestro ego y no nos van a preguntar, ¿usted qué haría? ¿Y cómo lo haría? ¿Y qué hago acá yo? ¿Y cómo? ¿Sí? Bueno, el mediador estrictamente va a velar por el proceso, porque se cumple el procedimiento. Después vamos a ver algunas de las fases del procedimiento, ¿sí? Yo tomé o sea, las fases que eh, eh, nos propone María Inés Suárez, y por una cuestión de que me gusta cómo están ordenadas y explicadas, ¿sí? Y después vamos a ver que dentro de ese proceso, ¿sí? Dentro de esa línea, el mediador va a tener que contar con ciertas aptitudes. Ya les digo, la formación es fundamental, ¿sí? Tiene que venir sí o sí el mediador con una formación básica, ¿sí? En mediación. Ni hablar si se especializa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella adquiere sus técnicas, ¿sí? Uno puede ser naturalmente componedor, conciliador, ¿sí? Pero si no sabe de técnicas, por ahí podemos caer en errores como por ejemplo el de opinar. Yo sugiero esto, yo sugiero, ¿qué pasa con esto? Eh, También podemos ser responsables de la decisión que tomen, y nos pueden llegar a culpar a nosotros los mediadores. No, pues usted me dijo que hiciera esto, ¿sí? No, el mediador en, en el proceso, ¿sí? Solamente velar por el proceso, nunca va a opinar, y nunca va a sugerir.
también va a tener que tener ciertas cualidades que, bueno, son inherentes al ser humano, que algunos las desarrollamos desde chicos, ¿sí? Porque nacemos en una familia que es así naturalmente, que reacciona de cierta forma a los conflictos, que, eso que no, que o se pone mal ante un problema o no, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a tener esas situaciones y vamos a tener que desarrollar esas habilidades, ¿sí? Para esas cualidades o habilidades, ¿sí? Para poder ponerlas en la mesa de mediación nosotros como mediadores y también que los mediados poder transmitírsela a ellos y que ellos puedan también adquirirlas o saber que las tienen o desear también desarrollarlas, ¿por qué no? ¿Sí? Y vamos a tener las habilidades esas al aplicar las herramientas. ¿Sí? Vamos a tener infinidad de herramientas. ¿Sí? La escucha activa, parafraseo, las preguntas circulares. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que saber qué y cómo, en qué momento, ¿sí? Hacer la intervención que tengamos que hacer para llegar a un acuerdo, ¿sí? Y en realidad para que las partes lleguen a un acuerdo. Recuerden que nosotros no somos partes, ¿sí? Somos mediadores. Entonces, en la diapositiva número 2, que esto se los estoy pasando por Zoom, estoy eh, enviando estos PowerPoint y en el anterior también, vamos a hablar de quién es el mediador, ¿sí? ¿Quién es el mediador? Bueno, es un negociador profesional, justamente, es un negociador que se formó para saber cómo negociar, ¿sí? Es el tercer componente de la trama. Ayudar a las partes, yo desafío ahí a llegar a su propio acuerdo, aunque carece de poder de decisión final, ¿sí? Esto es lo que le vengo diciendo. Nunca va a decidir el mediador. Siempre van a ser las partes. ¿Quién mejor que las partes para eh, eh, saber a qué arreglo llegar? ¿Sí? Em, yo puedo tener la mejor opinión, la mejor técnica, la mejor, lo que yo creo que sería mejor, pero ¿qué es mejor que las partes que están en el problema? ¿Sí? Eh, ¿Qué es mejor que ellas para saber qué decisión tomar, cuál es la decisión correcta para tomar, ¿sí? El acuerdo? Y de eso va a salir, eso es de la mediación. Depende de qué actuemos como mediadores, ¿sí? Y hagamos reflexionar a las partes. Pues ya saben también que somos agentes de reflexión, ¿sí? Con esto que somos agentes de reflexión, ¿sí? Vamos a ser capaces de modificar el status quo, ¿sí? Las partes llegan a la mediación en una determinada posición, ¿sí? Está rígido, posición, ¿sí? Nosotros como hábiles mediadores vamos a tener que sacarnos de esa posición, ¿sí? Y ver que realmente qué intereses y ver ahí qué intereses tienen las partes y negociar a través de esos intereses, ¿sí? Porque no se puede negociar en posición, ¿sí? Desde la posición. Bueno, esto según Harvard, y que después en el cuarto webinar, ¿sí? El de noviembre, vamos a ver los distintos lineamientos. En el modelo circular narrativo se ataca la lógica de la posición y se desestabiliza, ¿sí? Esa posición. Se intenta desestabilizar esa posición para que la persona reflexione y bueno, pueda llegar a flexibilizar un poco esa posición, ver por qué está en esa posición y eh, ahí sí se va a poder empezar a pensar y a reflexionar, ¿sí? Bueno, el rol del mediador. Nosotros no tenemos ni elementos, ni somos sancionadores, y como como el juez, ¿sí? Ni vamos a imponer, ¿sí? Esto es clarísimo, esto debemos dejarlo claro a las partes. Cuando
demos nuestro acuerdo de mediación, e incluso cuando las citemos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya les dije que bueno, somos agentes de reflexión porque vamos a lograr que las partes se pongan a pensar y a reflexionar acerca de el por qué están pensando de esa manera, van a reflexionar acerca de las distintas opciones, y nadie va a una mediación porque está de acuerdo, ¿sí? Entonces, a reflexionar por qué estamos en desacuerdo y a partir de ahí poder aplicar eh, eh, todas nuestras técnicas para que estas partes lleguen a ese acuerdo, ¿sí? Es un hábil jugador de ajedrez, ¿sí? Vamos a dar las piezas en el momento justo, ¿sí? No se va a adelantar, tampoco se va a retrasar, va a saber cuándo parar. Y esto no quiere decir que tengamos que ser dioses, pero en ese aspecto bueno, juega la paciencia, la tolerancia. eh, bueno, como les dije, conoce los procedimientos eficaces para cada caso, eso sale de la formación, todas las mediaciones van a ser diferentes y cada mediación va a requerir de algún lineamiento diferente, ¿sí? O de alguna técnica diferente, o de alguna pregunta diferente. Va a haber cosas que nos van a convenir aplicar, otras que no, ¿sí? Para evitar eh, alguna escalada de conflicto, ¿sí? Le implementan nuevos matices al caso. La gente viene con blanco negro, ¿sí o no? Bueno, nosotros vamos a tener que ampliar ese abanico, ¿sí? Que la gente pueda al menos ver alguno de los grises que está dentro de la situación. El mediador inaugura canales de diálogo, ¿sí? Partes por ahí llegan sin hablarse, y nosotros por ahí con alguna pregunta conversacional o una pregunta circular, podemos llegar a abrir el diálogo entre las partes. Legitima empoderar a las partes, esto sale del movimiento, del lineamiento transformacional, ¿sí? Legitimar es decirle al otro, bueno, eh, lo que vos estás diciendo, yo te estoy escuchando, tiene validez, porque ya lo ve así, la parte lo ve así. Bueno, vamos a ver qué hacemos con eso, ¿sí? Pero vale, porque recuerden que cuando dos partes están enfrentadas, uno dice, no, pero no te voy a decir, para mí no es así, no sirve, no, estás equivocado. Bueno, no, el mediador va a legitimar, va a empoderar, ¿sí? Hay gente que llega a la mediación pensando que es víctima de todas las situaciones, que no puede tomar decisiones, ¿sí? Y va a ser trabajo del mediador que esa parte se dé cuenta de que puede ser la dueña de su vida y tomar sus propias decisiones, ¿sí? Bueno, el mediador del proceso multiplica las opciones, esto ya lo dije, y es agente de realidad, ¿sí? Muchas veces las partes quieren cosas que las quieren porque las quieren así, ¿sí? Entonces nosotros además de hacerlos reflexionar, lo vamos a tener que poner en agentes de la realidad, que es una técnica que se llama abogado del diablo, ¿sí? Que ahí vamos a preguntarle a las personas, a ver, bueno, ¿usted quiere esto? ¿Sí? A ver, ¿cómo? A ver, dígame cómo. ¿Y es posible? Eh, qué sé yo, en algún caso familiar, una persona que quería que el marido le deposite la cuota mensual todos los meses del 1 al 10 y el marido era albañil, ¿sí? Tenía toda la intención de hacerlo y a veces podía ayudar capaz de 3 veces al mes, ¿sí? Cumplía con la cuota, pero eh, podía ayudar con ropa, con zapatillas, ¿sí? Bueno, la otra parte no, quería del 1 al 10. Bueno, ¿qué pasaba? Cuando se logró ver qué pasaba realmente, esta parte se había enojado porque se enteró que el papá de sus hijos tenía una nueva pareja. Bueno, cuando se pueden limpiar esas cuestiones, llegar a esos intereses, y vamos a poder ver que vamos a apreciar un esfuerzo, ¿sí? Pues las partes van a reflexionar.
bueno, administra e impulsa las opciones generadas en el mediador. ¿Sí? ¿Qué quiere decir administrar? Hay opciones que son disparatadas, hay otras que no son tan importantes, por ahí se dejan pasar. Bueno, el mediador va a tomar las opciones que crean, o va a apuntar a estas, o va a hacer que las partes elijan cuáles son las opciones más fuertes, ¿sí? Donde van a apoyar mejor al acuerdo. Organiza la agenda de trabajo el mediador, ¿sí? Organizar la agenda de trabajo, ¿sí? Es la última parte de la fase 1 del procedimiento, según Martínez Suárez, eh, que acá las partes van a elegir los temas que van a tratar, ¿sí? Y los van a ordenar, ¿sí? Después de eso no se va a poder salir de esa agenda, porque si no el procedimiento va a ser eterno, ¿sí? Entonces siempre se va a tener que atener a la agenda de trabajo, ¿sí? Pero también, bueno, podemos llegar a realizar otra mediación con los temas que nos faltaron. Pero cuando ya organizamos la agenda de trabajo, y eso es velar por el procedimiento, ¿sí? Vamos a lograr una mediación ordenada, ¿sí? Conduce la mediación, bueno, reduce tensiones, evita escaladas, eso se lo decía. Muchas veces la pregunta que hacemos y nos planteamos internamente como la ética en realidad, esta intervención que voy a hacer va a servir para bien, para mal, voy a hacer un desastre, voy a hacer que el conflicto escale o no, ¿sí? Bueno, eso va a ser a la práctica y a la habilidad del nivel, ¿sí? Eh, lo importante es lograr confianza y cooperación de las partes, ¿sí? Nosotros debemos lograr que las partes confíen en nosotros. ¿En qué sentido? En que las vamos a escuchar, ¿sí? En que lo que se va a hablar en la mediación no va a salir de ahí, ¿sí? Esto es el principio de confidencialidad, ¿sí? Y la cooperación, dice, bueno, mira, incluso hasta en las sesiones individuales, hay veces que las partes nos van a autorizar a decir cosas, hay otros momentos en que no, y nosotros vamos a respetar eso, así vamos a lograr confianza, ¿sí? María Inés Suárez da un ejemplo de una mediación en que una de las partes le dice que por favor no le diga a su expareja que está en otra relación, porque eso va a lograr que no se llegue a ningún acuerdo. Justamente así, con esa confidencialidad vamos a lograr la cooperación de las partes, ¿sí? Eh, bueno, debe ser imaginativo, ya esto lo hablamos, persuasivo, honesto, tener mucha paciencia. Nosotros ya cuando vamos a querer que decidan, porque nosotros siempre si ya están ahí, ya, y capaz que la mediación se cae, ¿sí? No se llega al acuerdo. Bueno, paciencia, sensibilidad, respeto por lo que la otra parte quiere. Si la otra parte no quiere acordar, ¿sí? Recuerden que para la mediación previa es obligatoria la concurrencia, ¿sí? A la mediación. Pero si la parte va y dice yo no quiero acordar, bueno, se labra el acta, ¿sí? Se firma un acta que no hubo acuerdo, donde no se va a decir por qué, no se va a decir por qué se habló en esa reunión, ¿sí? Pero se va a tener que respetar esa voluntad, ¿sí? Y bueno, otra de las cuestiones es tomar distancia eh, de los ataques, muchas veces con sentido del humor, también a veces uno tiene que tener ese tacto de, eh, a veces uno se insiste y no cae bien, o a veces vamos a ver que la otra parte nos ataca a nosotros porque piensa que estamos del lado de la otra parte, bueno, en eso también vamos a tener que esquivar, ¿sí? Cierta agresión. Bueno, acá yo les hablo de las partes, las etapas del proceso, ¿sí? Tenemos una etapa que es la premediación,
que muchos, hay muchos autores, muchas fases, muchos, hay 14, creo que tiene 14 eh, tapas. Bueno, yo elijo la de María Suárez porque a mí me, me ayuda a encuadrar mejor el proceso, ¿no? Hay una etapa de mediación que en muchas partes sostienen que no es válida porque podría llegar a afectar la imparcialidad o la neutralidad del mediador, ¿sí? Para mí es sumamente importante porque ahí es donde se redacta, ¿sí? Que los que están cursando mediación inicial tienen que hacer la redacción de la invitación, ¿sí? a la mediación. Este, em, entonces, bueno, en esa parte tenemos que tratar de utilizar el lenguaje más cálido posible. Si nosotros nos llega una cédula de notificación, una carta de documento, intima usted a que el plazo perentorio, bla, 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 nos asusta, ¿sí? Nos endurece. Bueno, en esta invitación el mediador debe ser lo más amable posible, lo más asertivo posible en las palabras que usa. También se sugiere a veces que en algunos casos se utilice alguna llamada, ¿sí? O sea, mirá, esto no es un juicio, vas a venir, si querés hablamos, si querés acordamos, no tenés la obligación de acordar, ¿sí? Y ahí, bueno, en ese escrito, en esa carta o en esa llamada, se le va a enviar, se le va a comentar más o menos de qué se trata. Muchas veces nos llaman al juzgado porque fuimos testigos de un accidente de tránsito hace 15 años, ¿sí? Pero no nos dicen, y no nos acordamos, y no nos asustamos, y pensamos que vamos a quedar presos, ¿sí? Bueno, esta etapa es muy importante por eso, ¿sí? Por eso vamos a aplicar ciertas habilidades, ciertas, eh, no sé si hay ya técnicas, pero algunas habilidades que sí, hablar de forma hasta empática con el otro, ¿sí? Eh, ya entrando en la mediación, ¿sí? Eh, bueno, la fase uno que es el mediador se sugiere, ¿no? Yo creo que está bien ir a buscar a las partes, presentarnos amablemente, ¿sí? Ubicarnos en las salas, si, si las partes se ubican solas, bueno, dejarlas, o si toma asiento por acá, ¿sí? Una forma descontracturada, y ahí nos vamos a presentar, ¿sí? Vamos a realizar el discurso de apertura. Esto les digo yo que es muy importante, que también a ustedes en mediación básica les hacen redactar un acuerdo, ¿sí? Un discurso, perdón, de apertura, porque ahí vamos a tener que decir todo, absolutamente todo lo que va a pasar en la mediación, ¿sí? Eh, como, desde qué principios se van a aplicar, desde la confidencialidad, de que todo lo que vamos a hablar ahí no va a salir de ahí, que va a hablar una parte primero y la otra no. Ahí vamos a establecer las reglas del proceso, ¿sí? Una parte va a hablar, la otra espera, en eso vamos a tener que tratar de hacerlo al mismo tiempo, ¿sí? Que las partes tengan al mismo tiempo, porque ahí pueden pensar que estamos de un lado o del otro, ¿sí? Bueno, vamos a en un momento explorar el problema, redefinirlo, ¿sí? Eh, Ahí vamos a tener que también aplicar exploración del problema a las preguntas, ¿sí? Siempre vamos a tener que preguntar con la redefinición del problema, bueno, aplicar por ahí una reformulación, un replanteo, ¿sí? Exploración de objetivos, soluciones, qué haría cada parte, ¿sí? ¿Usted qué haría en esto? ¿Usted qué? ¿Sí? Pedido de contribuciones, ¿sí? A ver, bueno, usted quiere esto, bueno, a ver usted a qué está dispuesto a, digamos, a transar o a dejar de lado para que se pueda llegar a una acuerdo, ¿sí? Eh, y la síntesis es lo más importante también. En realidad todo es importante, pero el mediador va a ser muy cuidadoso porque va a realizar una síntesis que, bueno,
según Harvard lo podemos definir como un replanteo o una historia alternativa según el método circular narrativo, ¿sí? El lineamiento. Eh, ¿Qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Una síntesis, bueno, a ver, acá pasa esto, bueno, las partes que están de acuerdo, sí, que tenemos estos temas, entonces eh, ahí se dice que es el momento donde se pasa de las posiciones a los intereses, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el interés real? A ver, vamos a hacer una síntesis. Está preocupada por tal cosa, si no entendí mal, ¿sí? Entonces ahí hacemos una síntesis. De ahí vamos a originar la gente, ¿sí? Vamos a anotar los temas que las partes quieren tratar. Ellas, las partes, van a decir los temas que van a querer tratar y ellos mismos la van a ordenar, ¿sí? Por eso es muy importante la agenda del mediador. Después tenemos la segunda fase, que ahí ya teniendo la agenda en mano, van a empezar a salir las opciones. Y las partes van a ofrecer opciones de solución, ¿sí? Podemos aplicar la técnica de brainstorming, ¿sí? O lluvia de ideas. Podemos tener un pizarro blanco, anotar, ¿sí? Cada parte quiera, ¿sí? Puede ser que puedan surgir de la mediación. Recuerden que las partes pueden ir con sus asesores legales, ¿sí? Por eso hablo de opciones ofrecidas por las partes. Y otras que van a surgir en la mediación, ¿sí? Y otras sugeridas por el mediador, bueno, que Marina Suárez dice que esas son las menos, porque en realidad no van a ser sugerencias, sino que en un caso donde realmente la mediación, eh, nosotros vemos que puede llegar a resultar, pero se para, se traba, ¿sí? Podemos llegar a hacer alguna pregunta o una pregunta semáforo que le dice, ¿sí? Para que podamos lograr ese acuerdo, ¿sí? Y bueno, la fase 3 es el acuerdo, ¿sí? Cuando ya las partes trataron los temas de la agenda y elaborar, redactar y escribirlo. Lo vamos a leer 2, 3 veces, las veces que las partes quieran, la firma de ese acuerdo, ¿sí? Eh, Todo esto aplica obviamente a las técnicas. Yo aquí les menciono algunas técnicas, ¿sí? Em, la escucha activa, ¿sí? La escucha activa, bueno, cuando establecemos un rapport, cuando el acompasamiento, el, el parafraseo, ¿sí? Cuando escuchamos algo y decimos, bueno, a ver, usted quiere decir sacarle la emocionalidad, ¿sí? A lo que la otra parte está diciendo, ¿sí? La reformulación, ¿sí? Cuando alteramos o cambiamos la fórmula o la forma en que la parte percibe esa realidad, ¿sí? Entonces podemos llegar a hacerla reflexionar y ahí podemos hacer un reencuadre, ¿sí? Como para que la otra parte, o la parte que plantea, ¿sí? Cierta cuestión, pueda verlo desde otra perspectiva y en otro cuadrito, ¿sí? Ponemos un reencuadre, ¿sí? En otra realidad. ¿Por qué es así? Él es así, bueno, porque pasa esto, ¿sí? Bueno, clarificación. Y a veces pasa que estamos con personas que no están acostumbradas a ni siquiera hablar ni expresarse. Entonces no se pueden hacer entender. Bueno, nosotros tenemos que intentar eso sin tampoco, si usted quiere decir esto y en realidad la otra parte no quiere decir eso, o sea, no forzarlo a eso, ¿sí? El resumen, como ya les dije, es muy importante para que queden aclaradas las ideas principales. Nosotros podemos anotar ciertas palabras y bueno, a ver ustedes, acá están porque, bueno, su madre necesita tal cosa, entonces, bueno, entonces vamos a hacer, sí, bueno, el brainstorm, la lluvia de ideas, ya la hablé, abogado del diablo, sí, que es bueno, nosotros le decimos a la parte si es posible, lo que quiera o no, ¿sí? Y después vamos a la vedette de la mediación, como dice, mediación familiar, dice Maribel
usuales, que son las preguntas, ¿sí? Debemos ser hábiles preguntando, y preguntas exploradoras que van a definir en la primera parte del proceso, ¿sí? Abiertas, que son las que nos van a decir, bueno, a ver, ¿por qué vino acá? ¿Por qué? Y las partes se van a poder expresar, explayar, y las cerradas. ¿Sí? Muchas veces las partes nos dan vueltas porque nos quieren de repente decir algo o si nos dan vuelta porque este, qué sé yo, quieren darnos vuelta y no llegar a algo concreto. Pues, bueno, a ver, ¿usted qué está diciendo? ¿Que sí o que no? O sea, esas son las preguntas cerradas, son muy pocas veces se hacen, ¿sí? Pero llega un momento en la mediación en que a lo mejor se tienen que hacer. Y las preguntas aclaratorias también, bueno, son como los semáforos que nos permiten definir. Es decir, bueno, usted, a ver, déjenme, a ver si entendí. Usted entonces quiere decir esto y esto, ¿no? Así podemos seguir adelante y continuar con. Eh, Tenemos preguntas transformadoras, ¿sí? Que son las que redefinen el problema. Por eso les tomé las fases de Marínez Suárez. Preguntas reflexivas que nos invitan a pensar, ¿sí? Presuposicionales, ¿sí? Que co-crean un futuro diferente. Por ejemplo, le preguntamos a la persona, si usted que se llama la pregunta por el milagro, si usted se va a dormir esta noche, mañana se levanta y la realidad es como usted quiere, ¿cómo sería esa realidad? ¿Sí? Entonces ahí quedamos, eh, y la parte que capaz que se da cuenta que no quiere una realidad con la que estaba peleando. ¿Sí? Eh, Pregunta por la escala, y a ver, del 1 al 10, ¿usted cómo ve tal cosa? ¿Cómo? ¿Sí? Eh, bueno, y las preguntas, las circulares que vienen del modelo circular narrativo, ¿sí? Que yo puse ahí, involucran dos o más elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre van a participar como mínimo 3 personas. Yo le voy a preguntar al hijo, por ejemplo, eh, perdón, o al papá, ¿cómo piensa usted que ve Juancito, su hijo, eh, cuando usted le habla de esa manera a su mamá y a su hija? ¿Sí? Bueno, ahí ya los involucré. Ya, entonces ya, como eso es fenomenal en familia, porque ya no es uno el responsable de la realidad o de lo que está pasando, sino que toda la familia, ¿sí? Como este hay millones de técnicas, ¿sí? Pero puede silenciar. Esto como mediador, proceso, ¿sí? Lo que debe hacer en el proceso y cómo se debe formar para ser un mediador, ¿sí? Y las técnicas que va a adquirir como, este, como mediador profesional, ¿sí? Esto hace también a la ética que hablábamos en la clase pasada. Bueno, eh, por último, si me va el tiempo, también el profesor les dice el proceso, seguir el proceso. Bueno, pero ¿qué cualidades debe tener el mediador al momento de entrar a una mediación? ¿Sí? Yo les hablé de la mediación asociativa. A grandes rasgos, bueno, primero les sugiero que se bajen un libro que yo encontré gratis, en pocas cosas se encuentran gratis hoy en día. En el momento de la pandemia sí se encontraban libros, pero bueno, ahora estamos otra vez teniendo que comprar todo, que está bien, por una parte. Bueno, Jorge Pesqueira nos plantea en su libro Mediación asociativa y cambio social, se llama el libro, ¿sí? Él dice que los mediados van a pasar por la mediación, si es lineamiento, ¿no? Pero no solo para llegar a un acuerdo, sino para, para desarrollar esas cualidades eh, intrínsecas que poseemos y que a lo mejor han quedado eh, relegadas o tapadas en la pieza, ¿sí? La mediación va a ser un proceso de aprendizaje, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Los mediados van a salir de la mediación, ¿sí? Aprendiendo estas cuestiones y estas habilidades o desarrollándolas, ¿sí?
Em, de ahí se irán a sus casas y van a, de una forma exponencial, van a eh, ayudar a los demás a resolver los conflictos de la forma en que lo resolvieron en esa relación. Entonces, de forma exponencial se va duplicando, ¿sí? Se va multiplicando, ¿sí? De- ¿Qué va a pasar con esto? Va a llegar un momento en que la sociedad toda, ¿sí? Va a aplicar esa metodología para resolver los problemas que va a hacer. Dice que el ser humano es intrínsecamente bondadoso, ¿sí? Y no le gusta el conflicto, ¿sí? El conflicto lo aprendemos. La maldad se aprende, dice Pesqueira. Pesqueira y otras más, ¿sí? Entonces, de ese modo se va a llegar a lograr la paz social, ¿sí? Que no lo trata como una utopía, sino como algo que en algún momento va a pasar, ¿sí? Se dice, bueno, hay culturas, tribus, el Hoponopono que hablamos, ¿sí? Eh, eh, tribus eh, bueno, que dice que cuando una persona, por ejemplo, comete un delito o hace algo mal, no hay que juzgar y condenar a esa persona sola, sino que hay que reunirse como sociedad y ver qué hicimos mal como sociedad para que esa persona llegue a hacer lo que hizo, ¿sí? Es algo, nuestra querida Argentina, eh, que bueno, parece como está imposible de pensar que pueda llegar a pasar, pero este, siempre estas tribus ancestrales sostienen que eso, que cuando una parte comete algo malo contra la sociedad o contra un miembro de la sociedad, hay que cuestionarse qué hicimos mal como sociedad para que esa parte, bueno, eh, y para no ir por las ramas, para terminar el webinar, vamos a hablar de esas habilidades sociocognitivas, que son esas habilidades que nos ayudan a desarrollarnos, a relacionarnos con los demás, ¿sí? Un mediador debe tener y debe en la mediación asociativa em, lograr que las partes se den cuenta que poseen esas habilidades. Y una de ellas es el autocontrol y no saltar, no enfurecernos, no salirnos de nuestros, no salirnos de nuestros cabales, ¿sí? Que muchas veces pasa en otras profesiones. Eh, la metacognición, ¿sí? Ver más allá. ¿Sí? Vieron que la metafísica tiene un paso arriba y ver y observar y tener esa habilidad de observar qué está pasando acá, realmente las partes, por qué están acá, por esto, qué es lo que pasa, qué no, ¿sí? Este razonamiento crítico, ¿sí? Muchas veces, bueno, las pasiones, la política, la religión, ¿sí? Nos hacen pensar de cierta forma, ¿sí? Y nosotros no sabemos si lo que pensamos realmente lo pensamos porque lo pensamos nosotros o porque nos impusieron esa idea. ¿Sí? Ese es el razonamiento crítico, ¿sí? Hay ciertos estándares sociales de vida como que el hombre debe ser el proveedor y la mujer, bueno, y a veces por eso se generan muchos malestares, ¿sí? Pero a ver, ¿quién me impuso eso? ¿La sociedad? ¿Mi familia? ¿Por qué tiene que ser así? Eso es un razonamiento crítico. Pensamiento creativo por sobre todas las cosas, para resolver los problemas. Quienes son padres saben que, bueno, eh, todas las veces que hemos intentado este, eh, hacer, bueno, a ver cómo hacemos, cómo solucionamos esto, a ver, dijo, ¿cómo te parece? Sí, bueno, esto que es un creativo, sobre todas las cosas, la empatía, ¿sí? No es solo ponerse en el lugar del otro, sino lograr ver con los ojos que ve el otro, ¿sí? Para el otro, la realidad es así porque es la única forma en que la puede ver. No es que lo hace porque es malo, porque es... ¿sí? Y aparte de las cosas así porque es la única forma en que las puede ver. Bueno, esa es la empatía, ¿sí? Poder ponernos desde la perspectiva del otro, no cambiar de idea o sí, no, pero sí, pero tratar de ver, bueno, ¿por qué pienso? No es contra mí.
Yo pienso así, es así. ¿Sí? Bueno, la asertividad es tratar de decir las cosas que sabemos que al otro le van a doler, ¿sí? De la forma más cuidadosa, cautelosa, respetuosa posible. ¿Sí? Hay gente que es muy, que dice, yo soy muy, muy frontal, bueno, y te manda y te dice esto, bueno, nosotros como mediadores, y también debemos intentar que los mediados te digan las cosas de la forma más asertiva posible, ¿sí? Creo que mientan, pero bueno, mira, a mí me parece que esto es así, bien, ¿sí? Eh, y bueno, y la compasión, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, eh, sentimos el dolor del otro, sabemos que el otro este, sufre con las cuestiones, ¿sí? Con los problemas. Bueno, intentar sentir esa compasión y no ser fríos, ¿sí? Que para algunas profesiones nos educan para ser así, ¿sí? El mediador no, el mediador debe sentir esa compasión. Eso cuando hablábamos en la clase pasada de la ética del cuidado, también tenemos que tener el cuidado por nosotros mismos, ¿sí? Porque vamos a estar llenos de esos problemas, ¿sí? Atravesados por problemas y va a llegar, se van a hacer carne en nosotros, ¿sí? Esos problemas. Bueno, ver cuando ya estamos con el síndrome que se dice burn out y de la cabeza quemada, cuando nos planteamos si somos buenos o malos mediadores. Y bueno, en este sentido, hacer un paso al costado y decir, bueno, a ver qué pasa, ¿sí? Que estoy sufriendo tanto. Bueno, esto quizás porque la compasión es una de las cualidades que también, pero en una justa medida también, ¿sí? Y bueno, y para finalizar, las cualidades positivas del ser humano, ¿sí? Vamos a ver, este, eh, como dice Pesqueira, hay muchos, somos intrínsecamente bondadosos, ¿sí? Entonces, en esa mediación asociativa que vamos a realizar, que va a ser un proceso de aprendizaje, ¿sí? Vamos a ver que poseemos la bondad, ¿sí? Que no somos malos por naturaleza, sino que lo aprendemos según el hogar que hayamos, si es que tuvimos la suerte de haber tenido un hogar o no, ¿sí? Eh, la paz, el ser humano eh, eh, es pacifista, no le gusta el conflicto, no le gusta la discordia, ¿sí? Prefiere la concordia. Eh, Autoconocernos, ¿sí? Saber cómo somos, conocernos nosotros como para saber cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a, a responder en ciertos conflictos y bueno, el egocentrismo positivo, ¿sí? ¿Positivo en qué sentido? No ese ego que yo soy el mejor, yo soy, quiero decir, no, bueno, yo voy a poder hacerlo, yo voy a ser mejor, voy a poder realizar este, las cuestiones de una forma, de una mejor forma, ¿sí? Bueno, de esa mediación debemos salir así, y los mediadores, y los mediadores aplicar y saber que tenemos todas esas cualidades. Entonces, forma de síntesis, ¿sí? Hablamos de el rol del mediador, ¿sí? ¿Quién es un mediador? ¿Cómo debe velar porque el proceso se cumpla? Como he recitado, acuérdense, el procedimiento, el proceso, ¿sí? Y a las aptitudes que debe tener, la formación, ¿sí? Estas habilidades y estas cualidades positivas del ser humano, las habilidades sociocognitivas, ¿sí? Eh, para poder llegar a ser un buen interventor en esa mediación, en ese desacuerdo que se puede transformar en acuerdo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Si quieren plantear, si no doy por finalizado el webinar, les voy a enviar, ya les envié varias veces por el chat, eh, los PowerPoint, ¿sí? Así que, este, bueno, hasta aquí. Un gusto.
Muchas gracias.